Ahí está. Vino el Padre a hablar con Jesús y le dijo: tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús les dijo: si tuviese fe como el grano de mostaza, dirías a este monte: quítate y échate en el mar. Si tuvieres fe. ¿Qué es la fe? A ver, ¿qué es la fe? ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es todo lo que tú haces para Dios. Tú estás sentada acá porque crees en Dios y quieres escuchar una palabra de Dios. Tú te levantaste temprano en la mañana, a lo mejor no tomaste desayuno y dijiste: voy a ir porque voy a escuchar una palabra de Dios. Porque hay fe en tu corazón. Y estás acá varias horas sentado, sentada, porque tienes fe. La fe te mueve, ¿sí o no? La fe nos mueve porque creemos. Por fe tú abres tu casa y dices: Señor, yo creo lo que dice tu palabra, id y predicad el evangelio a toda criatura. Abres tu casa para que se haga la célula en ese lugar. Fe. Vas a las aguas, te bautizas, te arrepientes de tus pecados porque crees lo que dice la palabra. Fe. Entonces fe es todo aquello que tú haces para Dios y es todo aquello que tú dices. Fe es lo que haces y lo que dices. Cuidado con lo que dices. Santiago dice: cuidado con la lengua. El que sabe refrenar su lengua es un varón perfecto, que ha alcanzado la madurez. Dice que puede encender un bosque, la lengua. Dice que con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Cuidado con la lengua. Porque lo que tú declaras acontece. ¿Por qué? Porque hay poder en tu boca. Porque la lengua es usada e inspirada por el Espíritu Santo, pero también la puedes usar y ser inspirada por las tinieblas. Por eso Dios dice que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque lo que tú dices va a acontecer. Lo que tú declaras acontece. Voy a ser un fracasado. Va a acontecer. Porque lo declaraste. Voy a ser un hombre próspero. Porque Dios me va a bendecir. Y voy a ser un hombre que será plantado en esta ciudad, firme en la roca que es Cristo, y nada me derribará. Nada hará que yo caiga. Fe. Fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice que en el principio nada era, no existía nada, solamente Dios en su reino con su Hijo Jesucristo en el cielo. Pero dice que todo fue hecho por la palabra. Por la palabra, todo fue hecho por la palabra. Todo lo que vemos, todo lo que tú puedas ver, palpar, lo hizo la palabra. Jesús dijo la palabra y fue hecho. Él es el verbo. Juan capítulo 1 dice que el verbo en el principio era Dios y estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Cristo es la palabra andando. La palabra se encarnó y comenzó a caminar entre nosotros. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo es el autor y consumador de la fe? Porque Él creó todas las cosas. Por Él y para Él son todas las cosas. Él es el autor de la fe. Y cuando tu papá y tu mamá se unieron, se juntó el óvulo y el esperma. Y dice la palabra que Dios ahí sopló aliento de vida. Y naciste ahí en el vientre de tu madre. Ahí tú fuiste formado. Cuando se juntó el espermio con el óvulo,
Fuiste gestado ahí. Desde ese momento comenzó a latir tu corazón. A ver, si me pueden ayudar, ¿cuántos latidos por minuto es del bebé cuando está en el vientre de la madre? ¿Cuánto? Es una bomba eso es rapidísimo. Así está. Cuando mi hijo tenía 8 días en el vientre, escuchamos sus latidos. Fue emocionante escuchar los latidos. ¿Cómo pueden decir que ahí no hay un ser? ¿Cómo pueden decir que ahí no hay un ser humano? ¿Cómo pueden decir que ahí no hay una persona? ¿Cómo pueden decir aborto terapéutico? ¿Cómo pueden decir que es carne? Porque a los 8 días de haber sido concebido, concebida, tu corazón latía fuerte ahí dentro del vientre de tu madre. Dale gracias a Dios que tu mamá no te abortó. Ahí están latiendo poderosamente, fuertemente ahí, acá adentro en tu vientre. Aleluya. ¿Quién provoca eso? ¿Una célula? ¿Un óvulo? ¿No tiene latido? ¿Una espermia no tiene latido? No hay latido ahí, no hay corazón, pero se unen y se provoca la vida y eso comienza a latir, a latir. ¿Qué estás enseñando en la universidad? ¿Qué te están enseñando en la enseñanza media? ¿Qué te están enseñando en la escuela básica? ¿Estás escuchando la basura que dicen los profesores? ¿Le estás haciendo caso? ¿O te estás aferrando a lo que dice la palabra de fe? La palabra es antes de todo lo que existe, porque la palabra es Cristo. Él es el autor de la fe. ¿Y por qué es el consumador de la fe? Yo siempre le enseño a mis discípulos que cuando lean la palabra le hagan preguntas al Señor. Y se hagan preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no se enoja cuando tú le preguntas. Al contrario, Él se alegra porque Él quiere revelarte los misterios que hay ahí escondidos. Él quiere mostrarte lo que está en su palabra, el espíritu de su palabra. Yo quiero establecer en esta tarde o en esta mañana ya una plataforma de fe. ¿Por qué Jesús es el consumador de la fe? Porque todo lo que fue dicho por Él se cumplió. Y Él lo cumplió en la cruz. Todos los que profetizaron sobre Él, los profetas del Antiguo Testamento, que el Mesías vendría y que iba a padecer por causa de nosotros y que iba a morir en la cruz y al tercer día iba a resucitar, Él lo hizo. Él se presentó como una ofrenda delante del Padre voluntariamente. Y se entregó a la muerte por ti y por mí. Porque si Él no hubiese hecho eso, tú y yo no estamos acá. Quizás ya la humanidad no existiría. Me hicieron una pregunta hace poco. Me hizo pensar. Pastor, ¿Dios nos necesita? ¿Dios te necesita? Levanten la mano los que dicen que sí, a ver. Extraordinario. Levanten la mano los que dicen que no. Ah, no, están haciendo trampa. ¿Es sí o es no? ¿Caliente o frío? Pero el Señor a los intermedios los vomita, a los tibios. Defínase. Los que dicen que sí, que Dios nos necesita, levante su mano. Dios está sacando la foto. Y los que dicen que Dios no nos necesita, que levanten la mano. Acuérdense lo que pasó con los ángeles que no se definieron, ¿eh? Fueron encarcelados para el día del juicio. Que tu no sea no y que tu sí sea sí. No que no sé. Escucha esto. Dios no te necesita. Porque Él es Dios. Él es Señor. Él es el gran yo soy. Antes que todo existiera, Él ya era Dios. ¿Necesita algo Dios? No, porque Él es Dios.
Pero si Él quiere cosas y Él quiere hijos, aleluya. Por eso tú y yo estamos acá. Porque Él quiere hijos. Dios tiene deseos en su corazón. Y planeó junto con el Padre crearnos a su imagen y semejanza. Pero Dios sigue haciendo su obra igual, contigo o sinmigo. Dios lo hace igual. Porque Dios quiere hijos. E hijos son los que obedecen al Padre. La Biblia habla de los héroes de la fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque creyó en esperanza, creyó en la palabra. Sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a dar una descendencia que será más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Será incontable. Y le creyó en fe por la palabra. Creyó a la palabra. Noé construyó el arca. Se demoró 120 años en construir el arca. Y por la fe fue justificado, dice Noé, porque le creyó a Dios. ¿Se imaginan construir algo que en ese tiempo no tenía sentido? No llovía sobre la tierra, estaba en una zona donde no estaba el mar. Los historiadores dicen que estaba toda la tierra junta. Después que ocurre el diluvio, aparecen los continentes divididos por las aguas, porque dice que Dios abrió la compuerta de las aguas de los cielos e inundó la tierra. No llovía. Pero él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le creyó a qué? A la palabra. Jacob, cuando tiene el sueño, también le creyó a Dios y levantó un altar y dijo: esto es casa de Dios. ¿Sí o no? Y dice que vio una escalera donde ángeles bajaban y subían. Y Jesús, cuando vino, dijo, y ahora dice, verán ángeles descender y subir, descender y subir al cielo. Un torbellino. No fue una escalera, fue un torbellino. El torbellino de Dios. El torbellino es la presencia de Dios envolvente. Es la presencia de Dios que te envuelve como un torbellino. Y esa presencia de Dios hacía que los ángeles descendieran y los ángeles subieran. Y esa palabra está vigente hasta hoy. Hay ángeles en medio nuestro. Dice que Dios hace habitar a los ángeles en medio de su pueblo. Hay ángeles designados desde el día que tú naciste. Dios te asignó ángeles para que te cuidaran. Tú tienes un ángel designado para proteger y cuidar tu vida. Eso yo lo aprendí cuando recién me convertí. Dios me mostró un ángel y ese ángel yo lo vi. Estaba vestido con armadura en un caballo y conversé con el ángel cara a cara. El ángel no me habló, no salió palabra de su boca, él me habló a la mente. Así se comunican los ángeles, también con voz audible, como en el Antiguo Testamento. Dios ha designado ángeles para que te protejan. Cuando el Señor me llamó a mí, yo estaba trabajando una noche en el laboratorio y Dios me dijo: comienza a hablar en lenguas. Pero yo no sé hablar en lenguas, ¿cómo voy a hablar en lenguas? Habla en lenguas, me dice, pero no puedo. Y Dios provocó eso en mí y fue algo sobrenatural. Y yo empecé a hablar en lenguas, empecé a balbucear algunas palabras y hasta que eso se soltó y empezaron a fluir las lenguas. Yo todavía ni siquiera me bautizaba. Yo fui bautizado primero en el Espíritu, después me bauticé en agua, porque yo le pedí a Dios
que Él me diera algo en que yo me pudiera aferrar y nunca más soltarme de Él. Yo le dije: Señor, si tú me das algo donde yo me aferre, si tú me das algo donde yo me sustente y no me suelte de ti, yo te sigo hasta la muerte. Y esa noche me dijo: canta alabanzas. Pero ¿cómo alabanzas si yo no me sé ninguna? ¿Te sabes 3? Wow. Yo pensé que estaba hablando conmigo mismo, vos mismo. Pero era Dios que me estaba hablando. Después yo lo entendí. En casa donde yo estaba, hacían reuniones. Ahí ya habían células. Hace exactamente 23 años atrás. Ya hacíamos célula. Me invitaron a la célula. Ahí oraron por mí, me bendijeron. Pero yo no creí. Y continué haciendo las mismas cosas de antes y ofendiendo a Dios como siempre. Pero clamé al Dios y le dije: Señor, si tú me das algo en que yo me pueda aferrar a ti y no soltarme, yo te sigo. Fe. Dios vio mi fe, quizá más pequeña que ese grano de mostaza. Pero yo le estaba clamando a Él. ¿Era de vida o de muerte? Porque yo tenía la intención de quitarme la vida. Yo no quería seguir viviendo, estaba cansado. Tenía 23 años. 23 años. Pero estaba deprimido. Era un viejo por dentro. No quería vivir. No creía en el matrimonio. No creía en la familia. Había mucho dolor en mi corazón. Quizás llegaste de la misma forma al Señor, no lo sé, Dios lo sabe. Pero cada uno tiene su historia y su trato de Dios. Pero dale gracias que Él te llamó con amor, que Él nos llamó y alcanzamos misericordia. Y comencé a cantar las alabanzas, eran cortitas. Y cuando termino de cantarlas me dice: ahora habla en el Espíritu, habla en lenguas. No, si yo no puedo hablar en lengua, no, eso no es para mí. Habla en lengua, me dice, 3 veces. Ya, bueno, lo voy a hacer ya. Y empecé a repetir palabras que los hermanos cuando habían orado, me habían enseñado. Y empecé a repetirlas y había una palabra media extraña que decía yo la valquiria, así, una cosa así, como saca la rama seca, el rizo lava la ropa. Y empecé a repetirla, pero era como difícil, se me trababa la lengua y dije: no, a ver. Y empecé a decir rema. Y cuando empiezo a decir rema, esa palabra cambia y comienzan a fluir otras palabras. Y esta mandíbula de abajo se movía así. Y yo me asusté. ¿Qué está pasando?, dije yo. No, esto igual que cuando uno es niño y quiere hablar en inglés. Es lo mismo. Pero yo dije: si esto es mío, si yo lo estoy haciendo, lo voy a poder controlar. Mira lo que dije. Pero si esto no es mío, no se va a poder controlar. Yo creo que el Señor se reía ahí de mí. Y me lanzo con todo y comienza a fluir las lenguas. Y esto no lo puedo parar. Y empiezo a hablar en lengua y empieza a fluir una lengua medio chino, medio hebreo, medio italiano, francés, y comienzo a llorar. Y una película pasa delante de mí de toda mi vida. Pocas veces yo cuento esto. Una vez casi me ahogué en Iquique. A ella me las daba de galán, ¿no es cierto? Estábamos en un paseo ahí de la escuela. Y yo miraba hacia el fondo y veía que las personas se paraban sobre rocas. Habían rocas más allá. Dije: ya voy a hacer lo mismo. Voy a parar sobre una roca. Voy nadando y me trato de parar y me hundo así.
llego al fondo, estoy en el fondo del agua y miro hacia arriba y veo los rayos del sol como atraviesan el agua y me entra el pánico. Aquí me muero, aquí yo me ahogo, dije. Y la misma película pasó por mi mente así, de toda mi vida, pero fueron así, flash, rápido así. Yo dije, no, me voy a controlar, porque si aquí yo me descontrolo, me ahogo. Así que no sé cómo llegué a la superficie, ¿no es cierto? Salí nadando como pude y no me metí más al agua en todo el día, asustado. Y esa noche Dios me mostró la misma película y comencé a pedirle perdón a Dios. Le pedí perdón hasta por haber nacido. Le pedí perdón por los pecados de mis padres. Pude perdonar a mi papá, yo no lo podía perdonar. Tenía mucho odio hacia él. Y Dios hizo que lo perdonara, que lo amara. Recién yo entendí a mi papá por qué él era así. Pude comprenderlo, dejé de juzgarlo y lo amé. Y hice algo que nunca había hecho por él. Oré por él. Clamé a Dios por su vida, por mi mamá, por mis hermanas, por mi hermano. Fue tremendo. Yo había participado mucho tiempo en la iglesia católica, era líder ahí, pero era incrédulo, no creía. Nunca había orado por mi familia, pero el Espíritu de Dios me llevó a orar por ellos. Todos ellos conocieron a Dios. Mi papá partió, está con el Señor. Mi mamá es una mujer de fe. Mis hermanas creyeron y se bautizaron. Dios me mostró toda mi familia convertida. Yo los vi a cada uno de ellos anoche en una visión y veía puros ataúdes, que ellos se morían. Pero era que ya se estaban muriendo al mundo, se estaban muriendo, porque el bautismo es morir y nacer. Se desataron los dones del Espíritu Santo y aquella noche mi vida cambió. Aquella noche yo fui transformado por el poder del Espíritu Santo. Y fue algo sobrenatural. Y el Dios que tú tienes es sobrenatural. Si Dios no lo hace así conmigo, yo no estoy acá. No estoy acá hablándote de Él. Quizás yo no estaría en este mundo. Estaría perdido o muerto bajo tierra ya. Pero Él lo hizo. Lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Nos sacó del hoyo en que estábamos. Porque un día tú creíste. Día creímos en Él y Él aumenta tu medida de fe. ¿Ustedes creen que yo fui el mismo de ese día? Nunca más. Sobrenatural, sobrenatural, y eso lo hace Dios. Ahí en el libro de Mateo 14, esa es la introducción. Mateo 14 versículo 13. No sé por qué me fui para ese lado. Yo creo que el Señor algo está haciendo. El Espíritu Santo. Anoche hablé, ministré sobre esto, no conté mi testimonio. Bueno, el Señor hace como Él quiere. En el versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué pasó? Los meto en el contexto. Había muerto el profeta Juan. Juan era como el hermano de Jesús, se criaron juntos. ¿Se acuerdan de Juan, no es cierto? Y su mamá, que eran primas con María. Y ellos nacieron, primero Juan, después Jesús. Juan era el que preparaba el camino del Señor y ya Juan no estaba. Y el Señor se apartó a un lugar, dice, para estar solo. El Señor amaba a Juan. Y dice ahí la palabra que Él se apartó y cuando la gente oyó,
le siguió a pie desde las ciudades. Sabían que Jesús estaba en Betsaida y todos querían llegar a ese lugar porque estaba el Señor ahí. Porque ahí el Señor estaba sanando y estaba haciendo milagros. Donde Jesús estaba, ahí habían milagros. Donde Jesús está, ahí hay milagros. Jesús está en este lugar, amén, aquí hay milagros. Activa tu fe, cree. Comienza a creer. Betsaida significa casa de Dios, o lugar divino, o casa divina. Betsaida, casa de Dios. Y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No todos estaban enfermos, muchos querían oír la palabra que él tenía. Tenían comezón por oír el mensaje del reino y lo seguían a Jesús para escuchar lo que él decía, lo que él hablaba. Seguramente ahí estaba Nicodemo y todos aquellos que creyeron. Acuérdense que la Biblia habla de los 120, no habla de los 12 o de los 11, 120. Seguramente estaban los 70 y muchos más que seguían a Jesús. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Dile que está a tu lado. Dios te va a llevar a otro nivel de fe. Cree. Jesús les dijo en el 16, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Betsaida, casa de Dios. Ustedes tienen que darle el alimento a ellos, porque ellos están hambrientos. Hemos abierto nuestras casas, en cierta manera son casas de Dios, donde hay presencia de Dios para que lleguen los hambrientos de Dios y sean saciados. Dadles vosotros de comer. ¿Qué tenéis? Algunos panes y unos peces, sanguchito de pescado. Qué rico, ¿no? Ya me dio hambre, es la hora del almuerzo. Se hicieron a los medios sanguichotes de pescado. Ahí la guatita llena. En la casa de Dios hay multiplicación. En la casa de Dios hay milagros. En la casa de Dios hay prodigios, hay señales. En la casa de Dios se provoca la multiplicación. Las naciones vendrán a los pies de Cristo. Este lugar se llenará. Yo decreto y declaro que tendremos 3 cultos los días domingos. Declaro que tendremos 3 grupos de alabanza en esta casa ministrando día y noche. Yo declaro que viene otro tiempo para esta casa. Declaro que vienen tiempos en que Dios nos va a llevar a romper cosas en nosotros, a sacar de nosotros la avaricia, a sacar de nuestro corazón el amor al dinero y comenzar a dar ofrendas a Dios, porque Él es digno de recibir toda honra y toda alabanza a su nombre. Nadie aplaude por eso. Jesús fue la ofrenda. Y la ofrenda tiene poder. Tiene que haber rompimiento en tu vida. Para que tú veas cosas que nunca has visto, tienes que comenzar a hacer cosas que nunca has hecho. Trae tu toro delante de Dios y ofrécelo en holocausto a Él. Trae ofrenda delante de Dios y Él lo va a multiplicar. El rico se acercó al maestro. Señor, yo quiero ser tu discípulo. He cumplido toda la ley. He sido obediente. Quiero seguirte, maestro. Jesús lo mira y le dice, él era un hombre rico, un adinerado, quizá un empresario. A lo mejor vendía camellos. Ahora diría que vendía autos. ¿Ya? Un hombre influyente. Es verdad, dijo Jesús. Has cumplido la ley. Anda y da a todos los pobres y sígueme. Dios le estaba diciendo, dame tu ofrenda, dámela.
Porque eso está arraigado en tu corazón y no puedes amar más las riquezas que a mí. Dios no quería empobridecerlo. Dios no quería que él dejara de ser rico. Dios quería que prosperara al 100%. Dios lo iba a prosperar mucho más. Todo lo que tú entregaras por causa de Dios, Él te lo va a devolver 10 veces más. Dejaste un amigo por causa de Dios, 10 mejores amigos vendrán. Dejaste algo por causa del Señor, 10 veces más volverá a tus manos. Pero él no entendió. Él no se dio cuenta. No entendió. Y perdió la bendición. Dos cosas iba a hacer Dios ahí. Iba a sacar su avaricia y le iba a prosperar 10 veces más. Escucha esto. Yo te quiero prosperar 10 veces más de lo que tienes. 10 veces más. Ahí te dejo. 10. No son 2 ni 3, son 10. 10 veces más. Di conmigo, 10 veces más. Yo voy a prosperar 10 veces más. Voy a salir de mi condición de pobreza. Voy a salir de mi enfermedad. Y voy a ser sano 10 veces más. Voy a dejar mi debilidad. Y voy a ser fuerte 10 veces más. Wow, esto es poderoso. Esto es poderoso. 10 veces más. Lo que tú dejes en el altar de Dios, Dios te lo va a prosperar 10 veces más. Lo que tú le ofrezcas a Dios, lo que tú le entregues a Dios, 10 veces más. No estoy hablando solamente de dinero. No estoy hablando de cosas materiales. Hay debilidades, hay ataduras, hay cadenas. Entrégalas y Dios te va a dar la fortaleza 10 veces más. Te va a hacer más fuerte, más poderoso. Entrégalo, suéltalo. Suelta esa mochila que llevas ahí. Pesa. Ya tienes que quitártela. Besaida, casa de Dios, lugar de milagros, lugar de multiplicación. Esta casa es una casa de multiplicación. Aquí vamos a ver las multitudes. Aquí vamos a ver milagros de Dios. Pero Dios te quiere llevar a otro nivel de fe. Dios te quiere llevar a otro nivel de fe. Dios te quiere llevar a otro nivel de fe. Dios le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos: denles vosotros de comer. ¿Qué tienen? Tenemos unos panes y unos peces. Preséntenlos a Dios. Dice que Él oró, los bendijo y los repartió a sus discípulos y ellos a la multitud. Y en aquel día fueron alimentados, dice la palabra, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes ahí que está reteniendo tu bendición? ¿Qué tienes a Dios que no solo has presentado en el altar para que Él lo multiplique? Yo no lo sé, Él lo sabe, tú lo sabes. ¿Qué es lo que hay ahí que está reteniendo la bendición en tu vida y que no deja que tú te multipliques, que no deja que tú crezcas? Fe. Si tuviese fe como el grano de mostaza, le dirías a ese monte: quítate y échate en el mar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? Si tuviese fe, dile: quítate y échate en el mar. Se acabó. Hoy se acabó. Yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo lo que dice tu palabra. Por tus llagas he sido sanado. Por tus heridas he sido curado. Tú me has hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Soy una nueva creación. ¿Qué te está estorbando? Tus fuerzas. Pídele a Dios la fuerza del búfalo. Pídesela. A ti te hablo, Marcelo, Reinaldo. Pídele la fuerza del búfalo y te vas a elevar como un águila y extenderás tus alas y se ensanchará el sitio de tu tienda
y donde tú vayas serás prosperado, porque la multiplicación te seguirá donde tú vayas. Vamos a hacer un acto profético. Vamos a soplar el shofar sobre algunas personas que Dios me ha mostrado, porque es un tiempo de rompimiento. Es un viento de Dios que está soplando, un viento recio que está trayendo el tiempo de Dios a tu vida. Tiempo de cambio, tiempo de nuevas estaciones para tu vida. Esta casa es llevada a otro nivel de fe. Esta casa es llevada a otro nivel de fe. Tú eres esta casa. Salta de gozo. Dale un aplauso aunque sea al Señor. Cree la palabra. Créela. Cree. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo que tú haces para Dios, eso es fe, porque has creído en Él y le obedeces. Dice que todavía no ha resistido el pecado hasta la sangre. Yo leía eso y no lo entendía, no lo comprendía. Pero sabes, cuando dice que no hemos resistido el pecado hasta la sangre, no significa que tú tienes que derramar sangre. No significa que tienes que hacerte un corte o tienes que sufrir y padecer. Tú y yo todos los días luchamos contra el pecado y resistimos al pecado, ¿sí o no? Todos los días estamos batallando contra el enemigo, contra la tentación y contra el pecado. Pero Dios nos dio la victoria. Somos reyes y sacerdotes. Un rey es el que conquista. Amén. Podemos caer, pero no estar derrotados. Podemos levantarnos, sacar el polvo, ponernos la corona y seguir siendo reyes y sacerdotes. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Él te hizo rey y sacerdote. Rey para conquistar y tomar en posesión lo que Él te ha dado, para tomar el territorio adjudicado, y sacerdote para ministrar en su presencia. Pero no solamente el sacerdocio, sino que tiene que cumplir la función de rey y de reina. Cuando hablo rey es mujer y hombre. Gobernar en el Espíritu por medio de la fe y apropiarse de todas las promesas de Dios y activarlas en tu vida. Diga conmigo, otro nivel de fe. Para allá vamos. Voy a pasar al otro lado. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera del río. Perdona, la otra ribera no era un río, era un lago. Se llama el mar de Galilea, todavía existe. Entre tanto, Él despedía a la multitud. ¿Qué pasó ahí? Jesús hace el milagro de la multiplicación. Antes no teníamos nada. Éramos como gitanos. En este mes terminamos de pagar esta casa. Porque le creímos al Señor. Porque le creímos a Dios. Le creímos por una palabra profética de que el lugar era nuestro. Y hoy esa palabra se cumple. El lugar es nuestro. Estos equipos de sonido no los tiene cualquiera. Esa silla donde está sentada no la tiene cualquiera. Pero Dios nos está llamando a otro nivel de fe, porque Él quiere darnos la excelencia, porque Él quiere que le honremos con excelencia, porque Él es el Rey de Reyes
y Señor de señores. Es cierto, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero ¿cuál es mi honra? ¿Cuál es la honra de Dios? ¿Cuál es tu honra para Dios? Levantar un lugar para que el mundo vea que hay un pueblo que ama a Dios, hay un pueblo que ha sido prosperado por Dios y que Dios es real y que ha cambiado nuestras vidas y nos ha llevado a un nivel de fe donde todo lo que era imposible es posible para los que creen. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Yo no tengo miedo que nos critiquen, yo no tengo miedo que hablen de nosotros, no me interesa que nos digan la iglesia de los cuicos, no me interesa. Pero sí me interesa lo que diga el Señor de mí. Y yo quiero darle la honra a Él. Yo quiero darle lo mejor a Él. Cash Luna construyó un edificio mayor al primero. El pastor Cash Luna en Guatemala. En comparación a Chile, Guatemala es un país pobre. Pero el edificio que él construyó está considerado entre los 10 edificios del mundo más hermosos y de mejor calidad sobre la tierra. Y ese lugar ha sido consagrado para adorar a Dios y exaltar su nombre. Y la gente que llega a ese lugar dice: ¡cuán grande es tu Dios! Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero estar con ellos. ¿Sí o no? Dios es rico. Dios no tiene necesidad de nada. Pero Dios está llevando a la iglesia a un tiempo en que le demos la honra. ¿Sabes por qué? Porque por siglos, el hombre le ha dado la gloria a Satanás. Ha levantado monumentos al diablo y se ha perpetuado por siglos con sacrificios de animales y quizás que otras cosas más perversas. Y se ha perpetuado y ha consagrado la tierra y lugares geográficos que han sido altares a Baal. Y la iglesia no ha hecho nada. ¿Se imaginan? 36,000 personas adorando a Dios. ¿Usted creen que eso nos va a cambiar la atmósfera de una ciudad? ¿Usted creen que eso nos va a limpiar los aires? ¿Usted creen que eso nos va a provocar la mano de Dios? ¿Nos va a provocar que Dios haga algo y que descienda el fuego del cielo sobre esa nación? Yo lo creo. ¿Usted cree que Dios nos va a provocar cambios en Guatemala? ¿Que nos la va a sacar de la pobreza y la va a prosperar como una nación? Porque hay un pueblo que le cree, porque hay un pueblo que le ama, pero no de palabras, sino que lo muestra al mundo. Nosotros amamos a Dios. ¿Saben lo que hizo Cash Luna cuando terminó la construcción? ¿Saben lo que él dijo? Se puso a llorar. Se puso a llorar y le dijo: Señor, tú te mereces algo mejor. Acá debería haber oro, piedras preciosas, lo mejor de la tierra para ti, porque tú eres Señor y te mereces lo mejor. En México hay hectáreas y hectáreas consagradas a Baal, donde hay pirámides y donde se hacen rituales para que el diablo se perpetúe en el poder y los gobiernos de las naciones. Yo creo que esta casa está siendo llamada para que levantemos un altar de adoración y mostremos al mundo y a la nación que acá hay un pueblo que le adora, hay un pueblo que exalta el nombre de Dios y lo hace con gloria, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra de sus hijos. Aleluya, aleluya. Pero para eso tienes que ir a otro nivel de fe. Dios nos tiene que sacar de donde estamos. Y Dios tiene que aumentar la medida en nosotros porque es pequeña. Lo que estaba haciendo con los discípulos, le estaba aumentando la medida de fe. Usted diría: pero ¿cómo? Si ya el Señor hizo tremendo milagro y ellos vieron la multiplicación. Pero no es suficiente. Diga: no es suficiente. No me conformo. Quiero más. Y quiero aumentar mi fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres activar tu fe? Lee la palabra en voz alta, escúchala.
Deja que toque tu espíritu y que se convierta en vida. Fe. Activa la fe. 22. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cómo? O sea, le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Seguramente los discípulos fueron conversando: ¿y cómo lo va a hacer el Señor si ya todas las barcas están ocupadas? La gente lo sigue, hay multitudes, ya no hay barcas, muchos han quedado en tierra. ¿Cómo Él entonces nos va a alcanzar? Y se iban seguramente preguntando entre ellos: ¿cómo lo hará el Señor? ¿Cómo lo irá a hacer? Va a tomar un helicóptero, decía alguno. Se va a tirar en alas delta. Seguramente ellos pensaban: ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Qué extraño, ¿por qué nos dijo que subiéramos a la barca y Él no viene? Y dice que ahí donde estaban, en medio de las aguas, en el mar de Galilea, comienza a levantarse un viento que le era contrario y se empiezan a hacer olas. En el 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Wow, otro nivel de fe. Para llegar a la próxima estación y para llegar donde Dios quiere que tú llegues, tienes que comenzar a entrar a otro nivel de fe y tienes que comenzar a caminar sobre las aguas, donde nada es seguro. Donde nada es seguro, lo único seguro es Cristo. Y solo a Él tienes que mirar. Pero Pedro le dijo: si eres tu maestro, di la palabra. Fe. ¿Fe en qué? En la palabra, en lo que Dios ha dicho. Fe en la palabra. No puedes poner la fe en otras cosas. Hoy el mundo pone la fe en muchas cosas y es una fe de obras muertas. Muchos creen que con el presidente que vamos a tener las cosas van a cambiar. Mentira, van a empeorar. Sea quien sea, está en la Biblia. Tinieblas cubrirán la tierra, dice. Pero levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Y las riquezas de las naciones serán traídas a los pies del Cordero. Eso lo dijo Isaías. Wow. Wow, está profetizando sobre nosotros. Él está profetizando sobre ti y sobre mí. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz vino al mundo. Cristo es la luz que vino a este mundo para resplandecer en medio de las tinieblas. Aleluya. Y Él te llamó a ti y a mí para hacer luz y sal en medio de este mundo. Fe. Eso es fe. Si tú lo crees, participas de eso. Si no lo crees, no participas de eso. Así de simple. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si Dios te lo dijo, si Dios te dio la palabra, si Dios te dijo construye el edificio, si Dios te dijo eres un empresario, si Dios te dijo yo te voy a levantar y voy a ungir tu casa, comienza a caminar sobre las aguas, comienza a andar sobre las aguas en fe, creyendo la palabra que Dios te dijo. Fe. Sal de la barca y salta en fe y comienza a caminar como mirando al invisible, poniendo tu rostro como pedernal para que nada ni nadie te haga dudar en lo que tú crees. Tus hijos caminarán y andarán en fe. Tu casa será guardada del mal y tus hijos amarán a Dios por generaciones. ¿Quién lo dice? Dios, su palabra. La creo, la recibo. Fe. Pero el diablo viene a matar, a robar y a destruir. ¿Y sabes cómo él te roba la fe? Con la incredulidad.
con la duda, cuando dejaste de creer, cuando dejaste de confiar en la palabra de Dios. El diablo te roba la fe porque te paraliza y no deja que avances. ¿Qué te está susurrando él en el oído? No, si ellos no van a cambiar. No, si ellos no van a caminar. Imposible, 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 imposible. Pero Jesús te dice, posible, posible, posible. Si tú crees, lo vas a ver. Porque la fe es la llave que abre todas las puertas. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dile al que te susurra al oído, sal fuera. Te pongo bajo mis pies. Sal de mi casa. Comienza a decretar la palabra. Mírate al espejo y comienza a profetizar cosas de ti. Que eres joven, que estás fuerte, ¿ya? Que tu mujer te encuentra bello y hermoso, apuesto. Aleluya. No te pongas mentiroso. Comienza a declarar palabras de fe sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu salud. Cree y verás los cambios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Fe. No solamente el Señor quería que ellos aprendieran que Él multiplica. En esta casa va a haber multiplicación. En las células es donde se está produciendo la multiplicación, hermanos queridos. La célula es el corazón de esta casa. Dios va a hacer milagros en las células. Dios va a responder la oración de su pueblo en las células. Porque se está cumpliendo la palabra. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. Y la gente va a llegar convertida a esta casa. Porque va a creer. Pero primero va a ir a la célula. ¿Sabes? Tú te estás perdiendo una bendición tremenda. El que no abre su casa se está perdiendo una bendición de Dios. ¿Sabe qué te estás perdiendo? La multiplicación. Aleluya. Te estás perdiendo los milagros. Te estás perdiendo las señales y prodigios. Te lo estás perdiendo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Parece que de palabra nomás. No, si yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano querido, queremos hacer célula en su casa. Es que no, sabe que estoy ampliando el baño. Es que sabe que no tengo los sillones. Es que sabe que, hermano, no tengo la música. Credulidad, dudas. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quieres ver milagros en tu casa? ¿Quieres ver milagros en tu familia? Abre las puertas de tu casa. Abre las puertas de tu casa. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo el Señor. Aleluya. Y Él va a provocar los milagros. Él va a provocar las señales. Y Él va a añadir a la gente que ha de venir a la iglesia, a los hijos de Dios. Cuando la iglesia cumple el mandato y se mete en el propósito de Dios, los milagros acontecen. Lo que era imposible se hace posible. Lo que no veíamos lo comienzas a ver. Fe. Di al que está a tu lado: voy por más. Voy al otro lado. Y al momento Jesús extendió la mano y así de él y dijo: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Yo me hubiera asustado si Jesús le hubiera dicho: no tienes fe. Pedro tenía fe. Fue el único que se atrevió a decir: di la palabra. Vamos Jesús, di la palabra, di la palabra, di la palabra. Y yo voy. Pedro, ven. Y él salta y comienza a caminar sobre las aguas. Estoy caminando sobre las aguas, Señor. Y empezó a hundirse. Pedro, ¿por qué dudaste? Y lo levanta el Señor. Lo toma. Vamos, Pedro. ¿Y ustedes creen que se devuelven nadando? Siguen caminando sobre las aguas. Y en el momento en que
pisan la barca, la tormenta se terminó. El viento se calmó. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo? ¿Cuál es la tormenta que hay en tu casa? Empieza a aplicar la fe y a declarar lo que es tuyo. Arrebata lo que es tuyo, lo que te pertenece, como hijo y hija de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios es tu herencia y es tu porción. Te pertenece porque Cristo lo ganó en la cruz, lo conquistó para los hijos. Lo conquistó y lo ganó para los hijos. Es tu herencia, te pertenece a ti. 34. Y terminada la travesía, aquí viene lo tremendo, vinieron a tierra de Genezaret. Y terminada la travesía, di conmigo, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Me cuesta decirlo un poquito, ¿no? Genezaret. Vinieron a la tierra de Genezaret, de Besaida, casa de Dios. Nivel de fe, caminar sobre las aguas para llegar al lugar, al destino, al lugar donde Dios quiere llevarte, al propósito. Genezaret significa jardín del príncipe, jardín de las riquezas. Aleluya. El jardín de las riquezas es el nivel de fe donde Dios nos quiere llevar. Es el nivel de fe donde tú tienes que ir. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Está hablando de riquezas. ¿Y por qué no? ¿Acaso Dios te llamó a ser pobre y miserable? La pobreza es una maldición y yo no la quiero en mi vida. ¿La quieres tú? Yo no la quiero. En África, niños mueren de hambre por la pobreza. ¿Pero a quién están adorando? ¿A quién están adorando? A dioses, a demonios, a animales, a bestias. La pobreza es causa del pecado. Jesús nació en un pesebre, no porque él quería ser pobre. Hay un concepto errado ahí y tenemos que sacarlo de nuestra mente, porque eso viene de la Iglesia Católica. Es una raíz del catolicismo. Pobreza es igual que humildad. Mentira. Anda a darle a algún pobre para ver si te lo recibe. Son más orgullosos. Son orgullosos los pobres. ¿Qué me vienes a dar tú? ¿Qué te crees? ¿Sí o no? Se ofenden. No son humildes para nada. La pobreza es una maldición por causa del pecado. Jesús nació en un pesebre, sí, para avergonzar a los sabios. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo, el que hizo todas las cosas, los cielos, las estrellas, las constelaciones, van a ser en un pesebre hediondo, lleno de animales. Ah, ¿cómo? Para avergonzar a los sabios. Hasta el día de hoy tropiezan en eso. Pero ¿qué pasó después que nació el niño? ¿Qué pasó? Descendieron los ángeles. El Rey de Reyes ha nacido, vayan y adórenlo. El Señor de Señores ha venido a la tierra y ha descendido. El reino se ha acercado a los hombres. Dios se ha acercado al hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y llegan los reyes. Concepto errado, no eran reyes magos. Eran reyes, eran sabios, leían las escrituras, se movían por las palabras proféticas, estudiaban las estrellas y sabían que había una palabra profética, que iba a haber un astro en el cielo, una señal en el cielo cuando el Mesías viniera, y seguían la estrella. Dios habla por medio de señales. Dios nos mostró la nube.
señales del cielo. Señales. ¿Y qué trajeron los reyes? ¿Qué le trajeron al Rey de Reyes y Señor de Señores? Oro, mirra, incienso, telas, y los pusieron a sus pies. Los cuadros muestran así, no sé, unas cositas chiquititas, unas cajitas así. Pusieron un tesoro a los pies de Cristo. Diga conmigo: donde hay hijo, hay herencia. Él es hijo y tiene su herencia. Eres hija, eres hijo, tienes herencia. Y los tesoros vendrán a tus pies. Y el tesoro que le pusieron a Jesús sirvió para su manutención hasta que Él cumpliera la edad para servir en su ministerio. Porque el Señor los mandó a Egipto de vacaciones, a un hotel 5 estrellas. ¿Usted creen que José el carpintero iba a pagar con lo que hacía un hotel 5 estrellas? No. Wow, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Voy concluyendo. ¿Están aburridos? ¿Se quieren ir? El jardín de las riquezas. El que tiene las riquezas tiene el poder. Dice que viene la transferencia, viene un tiempo de transferencia. El dinero de los impíos será puesta en las manos de los justos. ¿Qué pasó? El dinero o las riquezas de los impíos será puesta en las manos de los justos, en los hijos de Dios. Los ricos trabajan para ellos. Mentira, están trabajando para ti y para mí. Están trabajando para el reino, porque Dios va a hacer una transferencia. Dios va a poner las cosas en tu cuenta. Dios va a poner las cosas en mi cuenta. Aleluya, créelo. Porque así es, porque así va a ser. ¿Acaso el hombre cuando muere se lleva algo a la tumba? Nada se lleva. ¿Dónde queda? Acá. Dice la palabra: no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos, donde la orina no corrompe. Las riquezas son para ponerlas a los pies de Cristo, para que la obra se extienda y avance el reino. Sin recursos, el reino no avanza. Jesús tenía un tesorero. Jesús no era pobre. Se pelearon la túnica que él usaba, al punto que la partieron en dos. Era lo más caro en esa época. Se vestía bien el Señor, ¿eh? Qué lindo. Nunca fue pobre. Y ahora está como Rey y Señor, sentado en el trono, lleno de gloria y poder, que cuando se presentó a Pablo quedó ciego y cayó a tierra porque no pudo contemplar su gloria, no pudo contemplar la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Escucha esto. Y le rogaron que les dejase tocar solamente, ¿qué cosa? El manto. ¿Te trae recuerdo esto? La mujer de flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Ella sabía que en él estaban todas las cosas. Ella sabía que con solo tocar el borde de su manto iba a ser sanada. Jesús sintió cuando salió poder de él, salió virtud de él, porque ella jaló, ella tomó la bendición y se apropió de la bendición y fue sanada al instante. El flujo de sangre cesó
Y estos hombres al ver a Jesús dijeron: déjanos tocar el borde de tu manto, porque si solamente tocamos el borde de tu manto, recibiremos la bendición, recibiremos lo que necesitamos, recibiremos nuestro milagro. En Cristo están escondidas todas las cosas, por Él y para Él fueron hechas. Y en fe tú tienes que tocar el manto, en fe tienes que tocar a Cristo y recibir todas las cosas, porque todas las cosas están en Él y en Él subsisten. Ponte de pie, que pasen los músicos. En Él están todas las cosas. Dile en esta hora: Señor, si tan solo tocare el borde de tu manto, yo lo creo, yo lo creo. Aleluya. Y el Señor te dice: no solo el manto, tócame entero, déjame que te abrace, deja que te tome, deja que te acaricie, deja que derrame bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Fe. Esto es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otro nivel de fe. De la casa de Dios al jardín del príncipe, al jardín de las riquezas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos, adora al Señor. Activa la fe. Vamos a hacer un acto profético en esta hora. Que venga el chofar. Oh, Rabasheke Bababai. El hermano no se llama chofar, ¿eh? Se llama Juan Marileo. Juanito, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Juan? Aleluya, aquí a mi lado. Oh, Rabasheke Bababai. Voy a llamar a algunas personas. Vamos a hacer sonar el chofar.